Hay gente que muere por enfermedades como la malaria, el cólera o incluso la tuberculosis. Las políticas ecológicas están en retroceso. Estos puntos nos llevan al tema que analizaremos hoy, que es la pobreza. ¿Es realmente meramente económico? Hay factores políticos, económicos, nuevamente, sociales, incluso emocionales o carencia humana. Para esto hemos tenido la colaboración de nuestro primer integrante, que es el doctor Elson López Cortés. Tiene postulados en ciencias antropológicas y actualmente imparte clases en la Universidad de la Ciénega. Doctor, la primera pregunta sería, ¿cuáles son los factores que determinan la pobreza? Bueno, primero, ¿qué es la pobreza? Según las Naciones Unidas, la FAO y la UNESCO, un pobre es una persona que sobrevive a diario, sobrevive entre comillas, de $1 estadounidense para abajo. Entonces, si tú por debajo de $1 sobrevives, estás en el umbral de la pobreza. Hay otras definiciones como las que usa la Secretaría de Desarrollo en México. Yo quiero señalar una cosa. Marshall Sahlins, en un reporte que tiene la economía de la edad de piedra, Stonehenge Economics, plantea que la pobreza es un mal de la sociedad civil en términos hegelianos. Aparece la pobreza cuando entramos a modos marxistas de producción clasista. O sea, la pobreza en una sociedad expeditiva no existe, porque los linajes y los clanes crean solidaridad mecánica entre los grupos de las unidades domésticas y de parientes. Entonces, como hay reciprocidad y redistribución, nadie queda desamparado. Cuando aparecen en el mercado las clases sociales y el Estado, es cuando aparece la pobreza, porque se rompen las estructuras del parentesco y aparecen las relaciones clasistas. Las relaciones políticas, las relaciones económicas, las cuestiones de control de la mente por las cosmogonias. Entonces la pobreza no es algo que ha existido de 1 millón de años que tiene la especie humana. La pobreza empieza a aparecer hace 5.000 años. Los campesinos sobreviven porque no tienen libertades primordiales que les evaden la pobreza. La pobreza se profundiza con la revolución industrial. Con el descubrimiento de América hay pobreza, y con la globalización la pobreza se asciende. Entonces no te va a poder poner aquí un dato. En 1800 la reina o los reyes de Inglaterra vivían solamente 3 veces mejor que un campesino o que un granjero pobre de Inglaterra. Hoy la clase acomodada transnacional global puede vivir 67 veces mejor que el más pobre. O sea que el dato se ha disparado. Yo creo que eso contextualiza que la pobreza, hay más tipos de pobreza, pero bueno, por lo pronto vamos a hablar del referente económico y la relación política. Entonces, estaremos hablando que la pobreza llega a ser un contemporáneo respecto a los sistemas económicos que se están dando. Podría decirse de algún modo que es algo nuevo la pobreza, porque equivale a estos sistemas nuevos que están llegando, que son los sistemas económicos contemporáneos que hay. Muy desiguales a nivel global. Ya la pobreza también tiene que ver con las competencias. De una manera mecánica, el que tiene menos competencias en esta economía o sociedad de conocimiento roza la pobreza. No es una ecuación mecánica, pero a menor competencias, menor educación. Este puede ser un factor que también pudo haber afectado o haber determinado quién tenía más o menos en aquellos tiempos de sociedades cazadoras recolectoras en las que nos está hablando. Es que en las sociedades cazadoras recolectoras no se puede hablar de pobreza porque se redistribuye, hay una reciprocidad de los bienes obtenidos en la banda o en el bien. La sociedad clasista esto es de tiburones, sáquese de fuera, o sea, tiburones de todos contra todos, a todos los niveles. Entonces, el que es tiburoneado es el pobre, valga la metáfora. El que menos tiene
para defenderse en términos económicos y políticos. Entonces, de esta manera, el producto de la pobreza sería una añadidura de nuevas tendencias económicas que iniciaron una tendencia que podría denominarse una ley de la selva, en donde el más fuerte sobrevive. Ley de la selva social. Selva social, exacto. Luego de cariño. Ahora la opinión de Rubén Díaz Ramírez, licenciado en periodismo. Bueno, ya se ha hablado sobre los generales de lo que es la pobreza y digamos el acercamiento antropológico hacia la pobreza que tiene que ver con la estratificación, clases sociales que aparecen con el mercado y además clases o castas. Pero en este sistema gobierno que estamos viviendo, están conviviendo sociedades de cazadores recolectores, aldeanos, campesinos, pero además sociedades postindustriales, donde el mercado, donde hay economía de grupos. Entonces, para hablar de las causas de la pobreza, hay que ser muy específicos también en ese sentido. Hay que hablar a nivel local, cuáles son las causas ecológicas, económicas, políticas, históricas de la pobreza, pero también hay que hacerlo a nivel regional y hay que ver también las causas a nivel nacional y a nivel global. Es una cuestión también muy localizada en función de sociedades específicas. Entonces, para puntualizar, hablamos pobreza en donde, pobreza en el mundo, pobreza en México, pobreza en Estados Unidos, pobreza rural o pobreza urbana, que también hay una serie de distinciones. Exacto, para especializar sería cuestión de pasar de lo macro a lo micro de una manera sistemática para que no se nos pierda nada en el proceso. Más que factores determinantes de la pobreza, habría que replantear un poco tu pregunta, la transversalidad, porque lo que nos interesa es por qué estamos aquí, no cómo llegamos a ser pobres. La capacidad que tiene el hombre de intervenir su entorno es lo que nos mueve a reflexionar sobre la pobreza. En este caso, la pobreza en esta región puede ser pobreza educativa, y a la pobreza educativa habría que añadirle ahora que se ponen de moda las formas bonitas de hablar, una demanda: el que es pobre de nacimiento termina su vida pobre, el que es rico de nacimiento termina con su vida en la riqueza. ¿A qué se debe esto? A que la educación no ha logrado romper con las clases sociales. Cuando nosotros nos educamos, ya para ustedes los educantes, bien, hace 40 años, el factor de movilidad social lo daban la educación. Ahora es a la inversa. El factor de movilidad social lo dan variables ajenas a las formas de producción. La población económicamente activa es alrededor del 70% en formas no socialmente aceptadas. Entonces, para mi gusto, la pregunta debería ser: ¿por qué estamos sin poder trastocar estas formas de producción o estos modos de producción que han pronunciado el fracaso de las sociedades hasta ahora? Gutiérrez, desde el punto de vista de la psicología creo que más allá de la psicología, es como han estado mencionando los compañeros, ver qué ha pasado para que estemos ahora con estos niveles de pobreza. Me parece muy importante lo que decía el doctor Eliseo de la estratificación, ¿no? Antes no existía pobreza cuando eran cazadores y recolectores, porque no había estratos sociales, pero también porque no había como esta parte del consumo. Creo que si habláramos de un cómo o cómo hemos llegado a esto, creo que tendremos que abordar mucho
esta cuestión de ser consumistas. Entonces, cuando yo no tengo un poder adquisitivo para comprar ciertas cosas, yo mismo me clasifico como pobre. Entonces, como no puedo acceder a eso, pues no tengo dinero, soy pobre, no tengo ese poder adquisitivo. En la parte psicológica o de reafirmarme como persona, por ejemplo, cómo me arreglo, cómo me visto, habla de mi poder adquisitivo. Y eso habla de si soy una persona pobre o si soy una persona rica. Cómo me visto, qué carro traigo, hablando de la actualidad. En la época de cazadores y recolectores, lo básico era la supervivencia. No si tenía coche o no tenía coche. Entonces, lo que hacían, como dice el doctor, era repartir lo que se recolectaba, lo que se cazaba para comer y no más. Pero cuando entran los estratos sociales, entonces es cuando nos vamos separando, ¿no? Como decía, ha crecido el nivel de vida que se pueden dar unos, el nivel de vida que se pueden dar otros, y entonces ya hablamos de no sé cuántas clases sociales, ya no solo baja, media y alta, ¿no? Sino que ya ahora a la fecha hay un montón de clases sociales. Creo entonces que antes, insisto, era esta cuestión de la supervivencia, y en la actualidad es una cuestión de demostrar al otro que yo puedo y que yo tengo, y que eso me reafirma como persona, y entonces por eso quiero tener dinero. Y nosotros mismos incluso decimos, ¿no? Este es pobre y este es rico. Entonces yo no me junto con un pobre, o yo mejor me quiero juntar con ricos para verme rico, porque eso me da seguridad, porque eso me da autoestima. No sé, cada persona tendrá su propia naturaleza de por qué serlo. Pero creo que en esta cuestión de la globalización, también como decía el licenciado, en esta cuestión de la globalización hay que preguntarnos, como él decía, ¿qué es el pobre en México? ¿Qué es el pobre en Estados Unidos? Porque es muy diferente. Diferente porque entonces culturalmente cada quien tendrá un significado para la pobreza o para la riqueza, y una manera de demostrarlo, cómo soy rico, cómo soy pobre. Pero creo que lo fundamental aquí es eso, ¿no? El cómo llegamos a ser pobres. Y creo que el cómo más importante es con la estratificación, como esta necesidad que tenemos los seres humanos de hacer estratos sociales y de pertenecer a clases para reafirmarnos. Creo que eso es lo más importante. Sería entonces nuevamente una competencia, pero ahora por adquirir un estatus elevado en esta estratificación, y también pasamos a ponderar el lenguaje, que es el pobre, las etiquetas, la señalación, ser pobre. El lenguaje, entonces, sería interesante añadir que es determinante en estas cuestiones. Bueno, estuve pensando cómo participar a raíz de que conocí el tema, y realmente no había hecho una reflexión acerca de lo que es la pobreza, y significado. Y conforme los estuve escuchando, además un poco antes pues trataba de hacer una asociación de conceptos para vertirlo, ¿no? Aquí, y lo que encontré dentro de mi memoria es que para mí la pobreza está muy relacionada con las carencias. Entonces estuve reflexionando sobre las carencias y la percepción, e hice un análisis propio, ahora sí, de mi vida en ese sentido, y encontré algunos aspectos interesantes. El asunto de que yo nací pobre, y tomando aquí lo que comentaba el doctor Amado, y esa relación de que muero pobre, nazco rico, muero rico, que es interesante. Sin embargo, lo llevé al nivel de percepción, y nazco pobre y sigo pobre, sí, es cierto.
pero con respecto a qué o a quiénes, esa es mi percepción individual de que me mantengo pobre porque sigo teniendo carencias, que está relacionado con este asunto del consumismo y la modernidad, ¿no? Entonces, me parece que sí hay que considerar, no estoy seguro porque no he trabajado y no he hecho lecturas acerca de la pobreza, y me parece que es importante considerar la percepción en ese sentido. Y en cuanto a lo económico y lo político, pues sí es muy claro, ¿no? Es una cuestión de estadística y que está basado en el asunto de la percepción, de la percepción. Entonces, para los gobiernos y la gente que hace estadística, es muy sencillo decir que alguien es pobre porque de acuerdo al Producto Interno Bruto nos rebasa ciertos ingresos, y entonces se cataloga o se tiene un análisis que se requiere determinados recursos para que tú puedas solventar tus necesidades básicas. Y entonces dicen, bueno, estos son los que no resuelven sus necesidades básicas, los catalogan como individuos de la sociedad en extrema pobreza. Y luego hacen otra clasificación y dicen los que rebasan pero no alcanzan ciertos beneficios modernos, entonces son pobres. Y luego empiezan a hacer esa estratificación social. Pero yo no sé si hay una encuesta o hay un trabajo, un estudio, y le preguntan a las clases medias que tendrían, digamos, de acuerdo a lo que yo entiendo de esa estratificación, tendrían por lo menos resueltos sus necesidades básicas y algo más. Algunas comodidades, confort en su vida. Ellos cómo se perciben. Porque una cosa es lo estadístico y la percepción que tengo yo, y la otra. A esos pobres, clasificados como pobreza extrema, y los pobres, ellos cómo se perciben. Y si me lo preguntan a mí, que yo he vivido diferentes etapas, yo cuando que me mantengo en ese estatus de pobre, entre comillas, cuando estuve en esa etapa de pobreza, no sé si llamarla extrema, pero sí pobreza, no tengo una reflexión en ese sentido. O sea, yo no me percibía pobre. Mis necesidades básicas estaban resueltas, nada más. ¿Te acuerdas? A lo que comenté, era pobre, pero mi percepción no me daba, es decir, yo no reflexionaba acerca de eso. Entonces, más que, no sé, me parece interesante esto de ver a la pobreza de una manera transversal, sí, es compleja, me parece una palabrota, y se habla mucho de ello, ¿no? Estadísticamente, y se refieren o más bien se apoyan en esos estadísticos para utilizarlo como bandera, intereses políticos, etcétera, de grupos de poder. Ahora, no sé si en la etapa primaria del hombre, o si en ese sentido si había pobreza o no. Sin embargo, también la pobreza la entiendo y está relacionada con el poder. Entonces, en los orígenes del hombre también había grupos que tenían poder y que empezaron a aprovecharse de esa situación que les daba el que yo tenga una punta de lanza con respecto al otro grupo que no la desarrolló, y entonces me da poder y hago una diferencia con el otro. Y ahí empezó la tecnología. Y ahorita es muy claro que tengo computadora o no tengo, soy pobre, no tengo. Por decir así, y un ejemplo muy a la ligera, no en ese sentido. Pero bueno, aproveché que era más y esa es mi opinión en relación a
de la pobreza. O sea, aquí la palabra pobreza pertenecería más a estadísticas, cuando realmente interesaría la percepción del individuo. Me parece que una parte de la interpretación es en ese sentido, ¿no? Una parte. Por eso lo amplio de la palabra. Sí, porque es necesario una medición. Sí, porque no directamente es un estadístico, es un estadístico para ciertos grupos que se aprovechan de la información y además manipulan, y con esta les sirve para manipular otros estratos sociales, y entonces se venden. Se aprovechan de los medios para vender. Son intereses de poder, por eso llamaba carencia, poder, pobreza. Sí, en ese sentido. Yo quería bastante explicar la situación desde un punto de vista diferente. Ella descubría que los niños que eran pobres en extremo no se percibían como pobres, y que los niños que eran ricos, y que entonces les preguntaba, ¿a dónde fuiste de vacaciones este año? Bueno, en diciembre fui a Disney y en Semana Santa fuimos a las Islas Canarias. Entonces les decían los niños, ¿y tú crees que eres rico porque tienes lana? Y los niños decían, no, todos los niños son ricos, todos los niños tienen lana, decían, o todos los niños van a Canadá, o todos los niños van a Disney una vez por año. No sé si tenga que ver con que él estudiaba con niños, en esto de la percepción. No soy muy experta en el tema, pero quizás esto que dice el maestro de la percepción sí es importante, ¿no? Y quizás esto de la estadística de decir, si no tienes tanto dinero, no eres pobre, o si tienes tanto eres rico, quizás también vicie la percepción que tenemos de nosotros mismos respecto a si somos pobres o somos ricos. Estamos completando un poco lo que una etiqueta que se da cuando se adentra en el contexto social, y esa que cuando se comienzan a dar los nombres Sí, pues, añadir que lo que conocemos como estadística, es decir, la medición de la pobreza es un fenómeno relativamente nuevo. Nuestro país inicia a medir la pobreza en este siglo, y hay una comisión que recibe el nombre de un GOMAN, de la Comisión Nacional de Medicina. Entonces, estadísticamente, la pobreza empieza a formar parte de nuestro lenguaje a partir de lo que comenta el doctor Armando. Empiezan a iniciarse balbuceos de lo que ahora denomina democracia, cuando la transición, y empiezan a medir todo, desde cómo percibe el hombre su entorno hasta cuánto le toca de la percepción de ese entorno en realidad. Entonces la Comisión Nacional de Valoraciones de Pobreza, de todo eso, es una imposición que hace la Organización Mundial del Comercio, la famosa OCDE, y nos dice, vas a aplicar esto, y vas a aplicar este fenómeno y este otro fenómeno, y te vas a medir con mis reglas, no con las que tú quieres. La OCDE. Entonces estaríamos hablando de que la pobreza es algo relativamente nuevo, como el doctor, ahora hemos conocido mucho más. La doctora en física, César Castillo, bueno, ya expresaron mucho el tema de la pobreza y lo particularizado, pero quiero platicar de la visión que tengo de la pobreza en términos de la nación. Pues ellos tienen mediciones donde nos comentan que el país hoy, en las noticias salió que somos pobres pero felices. No hay nada más doloroso que nos digan en esta situación, porque somos muy cumplidores a nivel internacional con nuestros pagos de deuda, pero vivimos una pobreza interna muy fuerte, y lo manifiestan todas las instituciones de este país. Tenemos deudas académicas, tenemos deudas con salud, tenemos deudas sociales muy profundas, y todas ellas cada día van, como decimos en física, en plena caída libre, ¿no? Y hablaban los profesores de la percepción. Esta percepción, yo quisiera cambiarle el nombre de percepción. Quiero hablar y citar un libro de Lipovetsky, un libro que se llama Ética Indolora en tiempos democráticos, donde el señor habla de una sustitución de valores, los valores estos de los que se habla en ética, una sustitución de valores hacia principios del siglo pasado, como herencia del XIX.
se hablaba del hombre trabajador, se hablaba de ser honrado, ser honesto. Estos valores parece que han sido sustituidos a través de una serie de mercadotecnias, de valoración subjetiva, para así convivir con la propuesta institucional. Creo que en el fondo de esta pobreza hay un fuerte trabajo por parte de las instituciones nacionales e internacionales por robarnos lo que es la identidad, ¿no? Por eso es que los niños en plena pobreza, ellos creen que no están pobres, porque sus valores es ser feliz. No hay peor época en este país, y la más pervertida, que la época de Navidad, donde todos queremos amor, cariño, felicidad, y el dinero no importa. Eso es de gente vana, es de gente pecadora. Eso es una perversión total para esta nación. Eso es tener enclaustrado, tener encerrada la identidad del individuo. Entonces yo no distingo actualmente si soy pobre o si soy rico, pero eso no importa. Lo que importa es que soy feliz. No importa que no dé dinero a la institución federal para la educación, eso no es importante. Soy feliz y soy buen amigo de mi profesor. Entonces voy y gestiono mi amistad de ser buenas gentes. Pero no importa que vaya al laboratorio, profesor, usted dígame qué hacemos. Pero hay que tener una dicha entre nosotros, aunque esta institución educativa cada vez esté, la de toda la nación, cada vez esté en plena caída libre. Y creo que ahí tiene que ver efectivamente, como decía el profesor Armando, con las percepciones. Tiene que ver con esa percepción que ha sido robada, nos han robado los valores éticos y se los quieren seguir apostando a la ética del campesino del siglo II allá en Belén. Más que percepciones, estaremos hablando de la manipulación, las nuevas percepciones, y que equivocamente, aunque no se cumplan con los estándares educativos, sociales, sí. Por eso decía la maestra con toda corrección, dice, es más importante ahora con qué me visto y qué carro traigo, que leer un buen libro, como decía hace un momento. Por eso, entonces, a eso me refiero con que roban esto de temas. Las instituciones, incluso las televisoras, se creen las dueñas de los valores, pero los valores que a ellos les convienen, porque les conviene decir, como siempre por ahí lo dijo algún sociólogo, no recuerdo el nombre, decía, pídeme lo que te doy y te daré lo que me pides. Esa es la postura de todas estas instituciones. Pídeme lo que te doy y te daré lo que me pides. Yo de alguna manera he estado relacionado con un concepto, pero a través de otra perspectiva, ¿no? Que es la perspectiva de la exclusión. Y la exclusión me parece que permite de alguna manera superar el problema de los contextos y de la relatividad, ¿no? O sea, vamos a decir, la masa de los excluidos padece lo mismo aquí y en cualquier otro lugar. Es decir, los que están excluidos ¿de qué? Están excluidos de la ciudadanía. Es decir, son sujetos que no tienen garantizados sus derechos. No tienen en diferentes niveles. Puede ser a nivel de sectores de primera necesidad u otros. Es decir, hasta llegar, digamos, a derechos políticos, derechos sociales de tercera parte, como se quiera. Entonces, si a mí me preguntas cuáles son las causas de la pobreza, yo diría, así también de manera muy general, pues yo creo que es una falla del pacto social. Es decir, es una falla del pacto social y es un caos perdido que nos ha conducido a un modelo de sociedad neoliberal que acentúa de manera muy radical la exclusión. Es decir, el hecho de que el Estado haya una manera de control al mercado ha hecho obviamente que la masa de los excluidos crezca y la masa de los privilegiados, los primeros sean más privilegiados y más pocos.
Hay manipulación, como dice el doctor, claro que hay manipulación y hay percepción, es decir, porque pues ya se dijeron, ya se dijo que de alguna manera el modo de vida determina también la conciencia y la percepción, ¿no? Si tú vives de un modo, tu conciencia y tu percepción está más o menos tonificada pues, a esa forma de vida, ¿no? Y eso pues explica y ha explicado por lo que pasa, por ejemplo, con las percepciones, cómo a veces los pobres o los niños no alcanzan a ver de ¿Cómo se da esta fisura en el pacto social? Yo creo que el pacto social fue partido desde el inicio, es decir, no ha, en ningún momento ha cubierto totalmente sus metas o propósitos, es decir, no ha. Sí, en principio porque nació, con un pacto social poco, ¿cómo se dice? Poco ambicioso, ¿no? Es decir, el pacto social nace con una serie de declaraciones de derechos realmente muy reducidas para las personas, ¿no? Y eso no lo ha asegurado, es decir, nunca le ha asegurado el Estado, ni el modelo social, ni el modelo económico, ni el modelo que quieras, no ha asegurado pues bienestar para todos, ¿no? Por ejemplo, bienestar en general se refiere pues, a todos los intereses de los que hablaban, ¿no? Vivienda, comida, acceso a la educación, a que no haya a la brecha digital, o sea, reducción de la brecha digital, ejercicio de los derechos políticos, ¿sí? Es decir, el derecho a votar y ser votado, a acceder a la toma de decisiones, la libertad de la toma de decisiones, todo. Entonces, de alguna manera a mí me ha servido pues, el concepto de exclusión para tratar de entender este problema de la pobreza, que a veces, como proviene de la economía, inicialmente pues genera ese tipo de. No, bueno. Yo creo que todo lo que, o sea, es decir, es un problema muy complejo, estructural. Se podría decir que prácticamente lo que han dicho pues son partes de ese todo, ¿no? Es decir, obviamente tiene que haber una reestructuración del Estado, pero tiene que haber una profesionalización de la democracia, tiene que haber un control del mercado, tiene que haber también una reciprocidad de alguna manera de la oferta y la demanda, pero no en el mercado, sino que, como en el caso, por ejemplo, de la brecha digital, que otros problemas no son las computadoras, que haya gente que demande información y que haya, digamos, un Estado que la provea o una sociedad que la provea, ¿no? No pienso solo en el Estado, pienso en las universidades que provean de conocimientos, que transfieran tecnología, todo eso, ¿no? Es decir, que exista, que se abra el mundo de las oportunidades para acceso a las cosas, al cumplimiento de los derechos, ¿no? Es decir, tú quieres expresarte, que haya libertad para expresarte, si tú quieres proponer que haya libertad para proponer, pobres, ¿no? Digo, me parece que es realmente la situación tiene que ser estructural. Yo también, yo apostaría también que se empezara de una manera a través de la educación. Creo que la educación permite que por lo menos estos mecanismos de organización de la democracia, de la estructuración del Estado, pues se puedan dar vía, por esa vía. No creo que se vayan a dar por generaciones espontáneas, ¿no? Que el Estado, que los políticos dejen los puestos y dejen el poder y los cedan. No creo que vaya a ocurrir. Lo que sí creo es que mientras más formado y formado esté la ciudadanía, la sociedad, pues es tema que de alguna manera podemos buscar cambios. Nos dan una información para cambiar estas percepciones. Yo lo que creo y digo, y una condición es que la expresión radica pues en la gente.
y que la gente se active. Reanudar el consejo social que ya hemos tratado de Se mencionar. active, haya participación ciudadana, se involucre, haya demanda de la exigencia y cumplimiento de la ciudadanía que el Estado debe proteger y regular. Regular y sus conclusiones. Para la conclusión es importante, me parece, llegamos a veces, si no hay educación, mal es que existamos nosotros también. Educación sería determinante en ese sentido porque no podemos subsidiar. Poder transformar nosotros mismos y hacer nuevos frente a nosotros, no nada más frente a nosotros. Y lo acabamos de demostrar ahorita. Todos los técnicos, ustedes tienen el error y yo soy la verdad. No, señor. Esa situación que se llama entramado socialista no la hicimos. Sí, la cuestión de capacitación y a la vez de generar estas competencias de las que estamos hablando. Conclusión. Bien, a pesar del complejo que viene de ser, ya se ha construido la pobreza en el país, en las respectivas, con sus asegúnes indicadores de pobreza o de bienestar social, creo que yo todavía tengo mucha fe al hecho de la educación. Es una columna importante para quitarnos no solamente la pobreza económica, pobreza social, pobreza emocional y de todo tipo. Entonces la educación es donde sea el fundamento de todo este país. Fundamental de la integración. ¿Apostar? La apuesta que sea no a futuro ya. Al futuro, algunos no, a futuro no, ya. Sí, como han sido esfuerzos del siglo pasado del país. Bueno, yo también creo que es muy importante como este voto de educación para el cambio de conciencias, pero también quizás aunque suene un discurso un poco trillado, como tener conciencia de lo que están haciendo ustedes que están estudiando, ¿no? A lo mejor la educación está, la universidad está, quizás sabemos profes de todos, somos los que nos pueden aprender mucho, otros pocos, quizás podemos reformar un sistema de educación donde tengan una educación excelente y sea la mejor del mundo, pero si el implicado o el que está recibiendo la educación no quiere participar, pues no se va a poder, ¿no? O sea, también no necesariamente es culpa de la institución como tal o del gobierno como tal, ¿no? Sino también, tú lo mencionabas al principio, ¿no? Lo macro, lo micro, también en lo micro. ¿Qué de eso que me están dando, qué hago yo con eso que me dan? Mucho o poco, pero ¿qué hago yo con eso que me dan? Porque entonces a lo mejor podemos tener toda una reforma educativa, toda una reforma de gobierno, pero si la gente no quiere, que es lo único que pasa mucho, cuando hablaba, por ejemplo, el doctor de la demanda de los contadores y los administradores, bueno, si esas carreras existen porque la gente las quiere estudiar, y la gente las quiere estudiar porque quiere tener un papel, no porque realmente le interesa. Entonces creo que sí, la educación nos va a salvar de mucho de la pobreza, pero también en lo individual que estamos eligiendo, porque sí hay educación ya, que podemos mejorarla, claro, pero lo que ya lo tenemos, ¿cómo lo podemos utilizar? Exactamente, es un proceso en donde se debe estar activo en calidad de creo que quizás en eso sí vamos a coincidir, por lo menos la mayoría, porque ya veo que hay mayoría en ese sentido de que la educación podría ser parte de la solución, pero yo le agregaría que la educación disruptiva y esto que llaman de reinventarse, y sobre todo nosotros que de alguna manera estamos involucrados en los procesos educativos, que nos estamos dando cuenta y además estamos discutiendo aquí. Y si no hacemos algo en ese sentido, entonces me parece que caemos en ese mismo sistema imaginante que estamos a veces, o que en el caso es crítico, ¿no? Entonces,
A lo que me refiero con educación disruptiva es en el sentido de que debemos dejar parte de los modelos educativos que también responden a intereses de cúpulas de poder. Entonces, esa parte la tenemos que trabajar y creo que estamos en una etapa como sociedad importante. Entonces, ese cambio se tiene que dar y sí están involucradas ahí las tecnologías clave y que sí, las tecnologías aportan y que son una pieza fundamental y yo me involucro en eso y estoy trabajando de hecho para eso, tengo un proyecto, pero evitar el modelo tradicional que nos invitó Harvard hace más de 200 años y que los mismos de Harvard están criticando. Entonces, esa parte, ¿no? El modelo educativo, sí, disruptivo. Y la reflexión del profesor en reinventarse, que yo no sé si sea así, reinventarse. Sin embargo, la palabra suena bien y pues la ponemos. Pero esa es la razón. Sí, si la educación es lo que estamos tratando, que puede mejorar, entonces es cuestión de mantenerse al tanto de qué es lo que está dando por educación. Bueno, entonces, yo también estoy de acuerdo con profesores, maestros en cuanto a la educación, pero esta educación tiene que ser desde el primer término de la inteligencia. Estoy hablando de Garber, el modelo de la inteligencia. Acaba de salir un artículo de Humberto Eco en el que dice: la universidad no es para todos. Si en la universidad existe una educación donde prolifera lo lógico, matemático, hay personas que sus capacidades no para lo lógico, matemático, pero hay personas que pueden expresarse corporalmente, ¿no? Entonces hay que enfocarnos en educar al individuo de acuerdo a sus capacidades, pero no solamente parar allí, sino que esa educación tenga una vinculación con el sector mercado, porque a pesar de que existe, bueno, si el mercado es malo, si el mercado es el diablo, como lo queramos ver, existe, es una realidad y tenemos que entrar allí, a menos que haya otro, bueno, puede haber otra cosa, pero que exista la vinculación empresarial o digamos estos emprendedores para empezar a hacer los negocios, y además que también se tengan en cuenta de las personas, digamos un modelo de racismo, ¿no? Empieza desde aquí, pero hay que incluir también, digamos, personas que no están, que están en el área de la pobreza, que están incorporarlo a esto. Esa sería una propuesta. Claro que va a ser muy difícil porque las estructuras de poder siguen allí. Y para terminar con las estructuras de poder, pues China ya lo hizo de alguna manera, pero es un cambio muy drástico, ¿no? Pero esa sería más o menos una propuesta. Aparte de la selección y sus capacidades, es esto, la vinculación con el área empresarial, con el mercado, para no generar millones de desempleados. Y personas, empleados o licenciados, expertos, que no puedan conseguir un trabajo o que no sean productivos con esto que han planteado. Bueno, digamos, porque lo conozco, la Unión Europea, sobre todo los países terminados, Rusia, Ucrania, China, Japón y los tigres asiáticos tienen un mismo modelo. Se hace una detección en base al modelo de Garner para ver qué tipo de competencias tiene el niño. O sea, esto se puede hacer con un escaneo donde por colores se ve. Todos tenemos 15 tipos de inteligencia, pero acomodadas jerárquicamente de manera así. Por ejemplo, el doctor matemático tiene un tipo de inteligencia, pedagogo tiene otro tipo de inteligencia. Pero hay otro tipo de inteligencia, como la de Chicharito, que se llama América Universidad. No sé si se entienda. Pero ¿qué es lo que se hace? Se hace un diseño
desde el kinder hasta el postdoctorado de trayectoria de vida en base a tu tipo de inteligencia. Y en base a eso se ven las competencias. Ahora vamos a entrar al modelo mexicano de competencias sin haber detectado el tipo de inteligencia. Pues no estamos haciendo lenguajes, estamos haciendo tontos. Y esto nos va a quitar mucho del problema de para qué carrera servimos y la deserción. Oye, salió una caseta hecha por mujeres SNI, doctoras, que lo probaron. El 80% de las mujeres de la UDG que vienen a conseguir marido. Y el 70% a ver qué onda. Claro. No, hasta no es el tipo de... Buscar el marido correcto, claro. No es tan fácil, de muchachos tan sabios. ¿Sabes una cosa? Para ese tipo de inteligencia no se necesita inversión pública. Eso se consigue en otro lado. O sea, se consigue junto a, en la parroquia, en el atrio. Entonces, yo quisiera señalar, mientras no tengamos este tipo de políticas públicas, nos vamos a estar haciendo guajes. ¿Por qué? Porque ya está el diseño hacia donde va. Luego lo otro, el grueso de las universidades en Europa, en Estados Unidos, menos, pero en el Oriente y en la India, dependen de la venta de patentes. Corea del Sur produce 6.600 patentes al año. No, 60.660. México solo produce, no relevante, 7.000. Allí está la explicación de la pobreza. Y las universidades viven en un ingreso de la venta de las patentes y lo que esto les da. Aquí todo el tiempo estamos esperando a ver qué va a decir Calderón, a ver qué va a decir Bueno, esas son las obligaciones del Estado, según la Constitución. Y a ver, de acuerdo, pero nos dan limón. No somos vendedores de zapatos o que me den mi cajita de jitomate para ir a vender y conseguir que sea la institución. Disculpe, profesor. Las inteligencias múltiples de Gardner van a direccionarse hacia otra cosa, a no clasificar al individuo como tal. Competencias. En esas competencias, aún dentro de ellas que está reinando la cognitiva, y qué pobreza meter a la competencia cognitiva más importante a la humanidad o a un individuo. No es por ello, la cognitiva está por todos en estas cosas que hacen. Igual pasando porque todos como estos. también de Claro, la que aparece como más importante es la comunicativa espacial, va por otro lado. Entonces yo sí pediría que se informaran, porque manejan el modelo de Gardner viejo, me lo acaba de subir en los tipos de... Nomás aumentó 4, doctor. Tenía 7 y aumentó 4. No, él tiene... No. No, tenía 11 y ya un discípulo de él le dio 3. Ya, para el modelo, y acá sí, así inclusive aparece inteligencia. Sí, pero lo que no es importante, creo, es esta fragmentación del individuo por su inteligencia, ¿no? La fragmentación Es una plena fragmentación y sobre ella va la tecnocracia, como siempre, dándole la importancia a la cognitiva. No. Porque Chicharito, ya ven ustedes, un güey que puede ser bueno, inteligente, pero no sirve para una universidad. Correcto. Disculpe, este planeta está en la pobreza plena porque el 1000% de la población está fuera de la educación. En esta nación, la mayoría de nuestros jóvenes están fuera de la educación, por eso es más fácil creo que no ir a hacer es que hay una cosa que creo, yo no dije que otra cosa. Pero en esta fragmentación sino que no la institución como tal tiene que desarrollar sus múltiples Yo sé que estás desarrollando todo lo que estás diciendo, existe la Unión Europea. Y te voy a dar un dato. Un muchacho que tenga una aportación, un conocimiento. Va a dar a otro lado, es como los carpinteros. No importa, eso no importa. Usted lleva le sumó al individuo y usted lo tuvo en el aula. Bueno, esa discusión del individuo y del aula. Ya sé que para usted no son individuos, son mónadas o pueden ser personas o pueden ser estudiantes. Son clasificaciones. El factor cognitivo hasta de un lado
y de otro lado está también el factor cognitivo que se puede desarrollar en la universidad. Así está la otra postura, que es el factor que ya debería tener esta ocasión, pero ya debería de darse para entrar a la universidad. El doctor César, son puras ideologías, todas las palabras que mencionó, porque no son conceptos, son ideologías del siglo de las luces, derivadas del humanismo, que es una sustitución secular. Sí, pero eso no las invalida aunque sean del siglo I. Eso ya se llama la filosofía. Eso ya o sea, eso no lo invalida. Son productos ideológicos. Son productos ideológicos, nada más. Sí, de hecho, el padre de la inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial es otra cosa. Pero sí, estamos hablando de un área de conocimiento moderna, contemporánea, y el padre de la inteligencia artificial es Aristóteles. Entonces, es decir, en ese sentido hay una continuidad. No, porque Aristóteles se equivoca al decir que primero pienso y luego hablo, lingüísticamente es al revés. No. Todas Por las aportaciones del tratado de lógica, no por otro. La lógica aristotélica corresponde a otra cosa. Yo sí quisiera señalar, primero por cuestión de las competencias, la educación y el bienestar, no las vamos a solucionar etiquetando con conceptos ideológicos desfasados del siglo de las luces, del tiempo de la ilustración. Hay que ubicarse en otro paradigma para ver cómo está sucediendo esto. Entonces, cuando yo estoy hablando de tipos de inteligencia, no estoy diciendo nomás una, dije que están jerárquicamente acomodadas por cada ser humano y de trayectoria de vida. Entonces son cosas totalmente distintas, y yo sí quisiera señalar a este respecto, ¿no? O sea, se critica el modelo que funciona, pero no se critica el modelo que no funciona. En nuestro modelo son competencias sin saber qué tipo de competencias. Entonces, eso sí es una realidad. Entonces, yo creo que se deberían de criticar y no criticar lo que sí funciona, porque si funciona, porque están donde están. Sin embargo, Los países escandinavos. No, pero déjenme decir una cosa, la India. se convierte en educación a la carta, y de hecho eso es muy costoso, y se requieren de grandes recursos para poder lograr esos sistemas que tienen los países desarrollados con Pero eso es lo que tenemos: capital cultural, sí, capital social y capital económico. De la otra manera, ni capital social, ni capital cultural, ni capital económico. Por eso es que no existen prácticamente desempleados en esos países, porque como se hizo una trayectoria de vida, ya sabe cuáles son sus competencias, y se hace un diseño de la estructura social acorde a las competencias por tipo de inteligencia. El diseño social es por tipo de inteligencia, que es, pues, ¿cuál quiere usted, compadre? O sepa la hora. Meta usted tutorías, meta usted tutorías